Iniciamos, amados hermanos, para empezar el mensaje que tenemos para ahora. Y vamos a empezar con una pequeña oración, poniendo estas palabras y la Torá, la palabra que vamos a leer este día. La Torá de Mashiach, le digo yo, es el Brit Hadashah, es lo que Él hizo aquí en la tierra, cuando vino Él a cumplir todo lo que está escrito de Él, y parte pues sabemos que tiene que venir a cumplir el resto que queda a los finales de los tiempos. Y vamos a hacer una pequeña oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benizvotah Yeshua toda rabá. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, por darnos nuestros mandamientos y darnos la Torá. En el nombre de Yeshua, el Mashiach. Amén y amén. Y nos habíamos quedado en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 1. Y vamos a empezar la lectura y vamos a ir deteniéndonos un poco a poco y vamos a tratar de ver qué nos está diciendo el Brit Hadashah, el nuevo pacto. En realidad no es nuevo pacto, es pacto renovado. Entonces vamos a tratar de verlo en el concepto hebreo de las escrituras fueron escritas. Tanto los escritores como el idioma fue en hebreo. Y vamos a iniciar. Y dice así, capítulo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Si usted está en casita, agarre sus escrituras porque nunca dejamos de aprender. Y vamos a decir, dice así, y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pesa. Y los Cohen, los Hagodolín y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían a causa del pueblo. Y Hasatán entró en Judas, por nombre Iscariote, y él era el número de los 12. Y fue y habló. Permítame, estamos en el capítulo 22. 22, 1. Vamos bien. Y él era el número de los 12. Fue y habló con los principales coanines y los jefes de la guardia, como lo entregaría en manos de ellos, de los principales sacerdotes y los guardias, en manos de ellos. Y ellos se alegraron y consistieron dar a él un dinero. Y prometió a ellos y buscaban ocasión para entregarle a ellos y a ojos de la multitud. Y vio en el día de los panes sin levadura, que iba a sacrificar la Pesa. Y Yahshua envió a Petros o Kefas y a Johanán diciendo, vayan y preparen para nosotros la Pesa y lo comamos. Y ellos dijeron a él, ¿en dónde es el lugar que quieres prepararla? Y dijo a ellos, he aquí a ustedes, al entrar a la ciudad saldrá al encuentro de ustedes un hombre que lleva un cántaro de agua. Vayan tras él a la casa a la que entre allí, y dirán al Baal, al Adón de la casa, así dice a ti el Rahab, el maestro, ¿dónde está el aposento en el cual comeremos allí? Y esto es la Pesa con mis discípulos. Y él mostraba a usted un aposento en segundo piso, grande, arreglada, ahí prepararla. Y fueron y encontraron así como se dijo a ellos, prepararon la Pesa.
Aconteció que cuando llegó la hora se sentó él a los 12 apóstoles con él y dijo a ellos: cuánto he deseado yo comer con ustedes la pesa esta antes que padezca, porque yo digo a ustedes que no comerán más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Entonces, amados hermanos, cuando yo estoy mencionando Pesach para aquí, a quienes no saben qué es Pesach, ese es el nombre verdadero que le transliteraron como Pascua. Pero en hebreo es Pesach, que significa pasar por alto. En esta fiesta de Pesach y los panes sin levadura, nuestro maestro declara, cuando él habla, que he deseado este día de pasar esta Pesach con ustedes. Él tomaría a sus talmidines y nos dice que esta misma fiesta de Pesach celebrará en el reino venidero. Entonces quiere decir que las fiestas son eternas. Y Yahweh nos está haciendo una invitación desde ya para que asistas a esa gran cena. Y qué triste es que algunos han rechazado esta invitación. Y esta invitación no solo es para la casa de Judá, sino para todo Israel disperso en las naciones. Y para todo aquel que quiere ser parte de este pueblo. Solo tienes que creerle a Él, creer sus escrituras y desear estar con Él. Y nosotros debemos de correr tras de Él y valorar su invitación y la invitación que Él nos da. Vamos a ir a Lucas 14:15 para ver qué nos está hablando de las personas, porque como Él siempre habló en parábola y Él sabía todo lo que iba a ocurrir, amados. Nada de lo que pasó lo agarró desapercibido. Y vamos a ir al capítulo 14, en el verso 15, que nos dice, hablando de las personas que rechazaron y fueron indiferentes a la invitación de Yahweh, que había de estas personas que había invitado, pero no quisieron la invitación. Y vamos a ir al 14:15 de Lucas. Y dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, estaban reunidos ahí los discípulos y personas que estaban escuchándolo, y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Elohim. Entonces Yahshua le dijo, un hombre hizo una gran cena. Vamos a leer hasta el 24. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir lo que los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a prepararlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su adón. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles y las ciudades y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo al Adón, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Adón al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y como vemos en la parábola de Machía, nos está diciendo que todos tenían cosas que hacer. No tomaron en cuenta la invitación y menospreciaron y le dieron más valor a las cosas que se ven. El Adón molesto dice, ¿sabes qué? Sal a las calles, a las ciudades, afuera, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Pero el siervo
le vuelve a decir Adón, hice lo que me mandaste a hacer y todavía hay espacio. Y el Adón replica, sal a los caminos y a los vallados y diles que urge que vengan para que se llene mi casa. Porque les digo a ustedes, no hay de uno de estos hombres convidados que les gustaría mi cena. Entonces, seamos agradecidos y no seamos como estos hombres que el Eterno los ha invitado a su gran cena final, donde será esta cena con todos los redimidos. ¿Y sabe qué hizo el Adón a estas personas que lo llamó y no quisieron venir? Dice, sal a las calles, busca a los cojos, los mancos, y etcétera, etcétera. Entonces, no hay excusas, amados. Esta invitación es para todos. Es para todos, ¿me escucha? Y nos invita a que nos agregamos a esta cena y a participar de ese reino. Porque hay un solo reino, amados. No hay dos reinos. Y nos invita a ser parte de ese pueblo que Él escogió, a quien le dio las promesas. Y no los hagamos indiferentes a lo que Él nos ha ofrecido. Y vamos a ir al capítulo 17 del mismo Lucas 22. Y tomando la copa, habíamos leído el 16, porque dijo a ustedes que yo no comeré más de esta hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomen de ella y repártala entre ustedes, porque yo digo, yo a ustedes, que no beberé más desde ahora el fruto de la vid, hasta que venga el reino de Elohim. Entonces, acordémonos que nuestro Adón era judío, y muchos de los conceptos que usan aquí, Él los usó como lo hicieron los antepasados cuando empezaron a celebrar Pesa, que ellos salieron de Misraín, de Egipto. Y lo hizo exactamente, si nosotros estudiamos cómo lo celebran los yaudí, los judíos, nos damos cuenta que Él usó las tradiciones estas de tener las 4 copas, y las vamos a ir detallando para que nosotros nos demos cuenta. Cuando está hablando en la Besorá, nos demos cuenta que Él las practicó, así como lo hicieron los ancianos. Y cuando Él, como le digo, no estaba de acuerdo, Él también lo decía. Y vamos a verlo. Acordémonos que Él usó las tradiciones de los jajamín, porque Él era judío, amados. Lo practicó, así como ellos lo hacían, como todo un yaudí, ya que a través del renovado pacto nos deja ver que cuáles alajá o enseñanzas que Él no estaba de acuerdo. Y lo vemos la oposición cuando Él no está de acuerdo en la Besorá. Si usted lee detenidamente la Besorá, nos damos cuenta. Para el que no sabe qué es la Besorá, es el Evangelio traducido ya al griego. Cuando Él estaba de acuerdo, Él hablaba, y ahí está registrado, ya que Él nunca se opuso a la ley, a la mal llamada ley, porque Él vino a enseñar Torá del abacadois. Y es necesario recalcar que esta no era una santa cena como dicen los cristianos ni los otros que interpretan y no conociendo la cultura de nuestro Adón. Y lamentablemente cuando esto vino a Occidente, pues lo hacen todos los domingos, que es un jugo de uva y pan leudado. Él no lo hizo así, amados. Esta era una cena de Pesa, muy diferente a la que erróneamente enseñan por siglos. Y les voy a decir en qué consistía la Pesa para que tengamos una idea cómo fue el que estaban celebrando ahí. Se tenían 4 copas.
tenía vino, cordero. Imaginen, comió carne de cordero. ¿Y qué es lo que enseñan acá en Occidente? Que no debemos de comer carne. Pues si nuestro Adón, nuestro Machía, nuestro Mesías, comió carne de cordero, comió pan sin levadura, comió jaroset. El jaroset es una mezcla de miel con manzanas y nueces y muy buena, como una tipo conserva, pero le llaman jaroset. También en la mesa había hierbas amargas, había agua con sal. Era totalmente un ceder de pesa. Lo podemos observar en los capítulos 17 y 22, donde se servía una copa de vino para cada participante. Y después nuestro Adón dio toda rabá y dijo, y vamos a recalcar esto, porque él era Yahudí. Y dijo, bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, que has creado el fruto de la vid. Bendito tú eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has exaltado de entre todas las lenguas y nos has santificado con tus mandamientos. Y tú nos has dado, oh Yahweh, nuestro Elohim, en amor, los días solemnes de gozo y de festividad, y los tiempos determinados para gozarnos, y el día de la fiesta de los panes sin levadura, el tiempo de nuestra libertad, una convocación kadosh, un recordatorio de nuestra partida de Misraí. Todo Yehudí dice eso. Y nosotros, como somos agregados para celebrar esta fiesta, lo que acabamos de leer de la invitación, pues Él nos está haciendo esta invitación. Y todo este relato que dicen aquí, pues ya lo vimos cuando ellos partieron de Éxodo. Todo el Éxodo, todo lo que vivieron ellos allá en Egipto. Y todo esto ocurrió cuando él estaba con la primera copa. Cuando después de esto se lavaban las manos y también se hacía la oración de las manos. Pero ya vemos en la Besorá que él se opuso al lavado de manos, porque usted lo puede ver en la registración de la Besorá. Y yo y otros han interpretado que cuando esto ocurrió, que iban a lavarse las manos, pues él no hizo el lavado de manos, porque él, pues lo vemos que se opuso totalmente. Y él lo que hizo es que se levantó de la mesa, se fajó una toalla y se puso a lavarle los pies a los talmidín. Y eso pues lo podemos ver en Juan 13, en el capítulo 14. Entonces cuando dice Juan allí en ese verso, entonces comenzó a lavar y secar los pies de los discípulos. Eso usted lo puede ver en Yohanan 13, en el verso 4. Entonces, amados, pues nos damos cuenta de que no es como lo habíamos estado practicando. Es bien erróneo celebrar la Pesach de esa manera. Después, pues, en la misma cena se traían las hierbas amargas y también el pan sin levadura, el jaroset. En esta ocasión, Yahshua tomó hierbas amargas en su mano, las mojó en jaroset y después de dar toda rabá al Eterno comió y lo repartió a cada participante. Y eso lo podemos observar ya cuando conocemos cómo se celebra la fiesta de Pesaj. Mientras, se lo digo sinceramente, usted no va a entender esto, porque yo le puedo decir que yo no lo entendía. Pero cuando yo ya conocí un poco de su cultura, un poco de sus tradiciones, pues ya entendí qué es lo que estaba pasando ahí. Pero mientras no lo podemos entender, porque desconectaron totalmente al Mesías de Israel con su cultura de su pueblo. Amén. Y vamos a ir al capítulo 19
Vamos a repetir un poco para podernos conectar con lo que estamos hablando. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo que es dado por causa de ustedes. Esto hagan en memoria de mí. Él dio su cuerpo por nosotros para remisión de pecado. Y rectificamos diciendo: haced esto en memoria de mí. Cuando el Mashiach da estas instrucciones, bien claro nos está hablando de Pesach. No como lo han interpretado las religiones, que lo hacen cada semana o cada mes. No fue esa la instrucción. Él dijo: haced esto. ¿Qué es esto? La Pesach. Se estaba refiriendo a Pesach, en memoria de mí. Después se pasaba el pan sin levadura y se ponía delante del líder, del cordero de Pesach. Se servía la segunda copa de vino y se tomaba después, del cual se daba una explicación de la fiesta de Éxodo, que lo encontramos en Éxodo 12, en el capítulo 26 hasta el 27. Y lo vamos a leer para que usted vaya a Éxodo, para que usted pueda entender de lo que estamos hablando, que ellos, desde que salieron de Misraín, siguieron practicando lo que el Abacadosh les dijo. Y vamos a leerlo, y dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pesach de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Luego se cantaba la parte del Jalel, las alabanzas, y eran partes de las escrituras, como el Salmo 113, se cantaba el 114, y luego seguidos por la bendición que siempre se da después de cada cosa. Si se tomaba una copa, tenía que hacer la bendición. Si se comía el pan, tenía que hacer una bendición. Y esto ahora yo lo sé porque ahora ya lo estoy practicando. Mientras cuando usted lee así, no entiende qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ya cuando iban a comer el pan sin levadura, fue en esta ocasión que Mashiach conectó y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, lo mismo que venían practicando desde Egipto, eso mismo él conectó con el pan de él. La representación de ese pan que comían cada Pesach venía siendo representación del cuerpo del Mashiach. Por eso el pan tenía que ser sin levadura, sin pecado. Esa es la interpretación que hemos captado. Y me imagino que muchos han captado de que el cuerpo de Mashiach tenía que ser sin pecado, sin levadura. Y vamos a seguir en el 20. No, ya lo leímos, perdón. Es cuando él estaba dando la cena del Cordero. Luego se servía la tercera copa. Y esta es la copa de la bendición, así se llama, la copa de la bendición. Y fue esta copa que el Adón, Yahshua, conectó con el pacto renovado. Y no es nuevo pacto, porque él está haciendo los mismos votos, podemos decirlo así, con el mismo pueblo. No ha escogido otro pueblo. No es Israel que se va a agregar a las naciones, sino que las naciones tendrán que agregarse a Israel. Y este es el pacto renovado, que ya estaba profetizado por Jeremías. Y lo vamos a buscar para leerlo, porque muchos leen esto y no lo entienden, amados, lamentablemente. Porque hay que tener el Rúa del Abacadosh. Y dice así: en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo.
Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y vamos a ir a Jeremías 31. 31, porque ahí está hablando de Israel. Yo quiero que usted agarre las escrituras para que se dé cuenta. Y dice así el 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí lo pusieron como nuevo pacto, pero es pacto renovado. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿con quién tiene pacto el abacados? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los temé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces él está recalcando y nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes fueron los que invalidaron el pacto. Él no invalida ningún pacto, amados. Él es Elohim. Él es el Todopoderoso. Él conoce el futuro. No es como los hombres que no cumplimos nuestros pactos. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto renovado que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Entonces, ¿cuáles días estaba hablando? De los posteriores. Daré mi ley, daré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Ahora, cuando él dice, daré mi ley, mi Torah, para aquellos que no saben qué es ley, es Torah. Y dice así, cuando yo daré mi ley, mi Torah, en vuestros corazones. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la evidencia de que ha sido grabada la Torah en su lev, en su corazón? Pues conocerlo a él. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. Conocer sus propósitos, conocer su palabra, porque ya está escrita en nosotros. No como algunos dicen, ya la Torá, ya la mal llamada ley, ya no. Pues entonces le quiero dar un anuncio. Pues el Abacados, el Eterno, el Todopoderoso, no ha escrito la Torá en tu corazón. Porque no es otra Torá. Porque algunos se quedan solo con el capítulo 31 y el 32. Pero no se fijan lo que dice más abajo. Que dice que la evidencia es que todos me conocerán. Y no necesitará que el hermano o la hermana le diga quién es Yahweh, porque todos me conocerán. Esa es la evidencia de que la Torá está escrita ya en tu corazón. Y ya no necesitas que alguien te diga, ven y conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Aleluya. Y eso es lo maravilloso de nuestro Abacados, que a todos nos ha dado a conocer su nombre. Porque lamentablemente muchos han caído en el error de decir, el Eterno no tiene nombre. El Eterno no tiene uno por qué pronunciar su nombre. Claro que ese nombre es Kadosh,
Y si nosotros lo pronunciamos, entonces nosotros tenemos que ser Kadosh, santo, perfecto, en lo que cabe del ser humano. Porque cada día vamos buscando la perfección, porque a eso es que nos llamó el Abacados. Porque el enemigo te va a querer venir a mentir y decir, nadie puede cumplir. Pues si él dijo, estos son los mandamientos que te dejo hoy yo para que los cumplas, entonces quiere decir que el Abacados no miente y que sí se puede. ¿Por qué? Porque él vino para demostrar que sí se puede, pero tenemos que apartarnos de toda la contaminación que hay. Y vamos a seguir en el capítulo 21 de Lucas, y dice así: pero he aquí la mano del que entrega a mí está conmigo en la mesa. Va a haber un poco de diferencia porque estoy leyendo desde el libro de transliterado del hebreo y español. Y dice el 22, porque aquí el Ben Ha-Adán va a él conforme lo que está determinado acerca de él. Pero hay del hombre aquel que su mano es entregado. Y pues nosotros ya sabemos aquí quién fue quien lo entregó. Fue Yahudá Iscariote. Y el 24 dice, y también una disputa hubo entre ellos. ¿Quién se consideraba ser el mayor de ellos? Pero él dijo a ellos, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellos, y los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Mire lo que estaban disputando aquí los talmidines de Yach. Como siempre los seres humanos. Ellos se estaban enfocando y disputando quién de ellos sería el mayor. Porque el ser humano no ha comprendido todo lo que quiere hacer el Abacados en nosotros. Y no ha comprendido que el reino de Elohim, las cosas son diferentes. No como los reinos de este mundo, que todos quieren ser caciques y nadie quiere ser indio. Amados, el reino de Elohim es diferente. El Eterno ya nos ha dicho muchas veces y parece que no quieren entender, porque aquí se trata de servir, porque Él vino a servir. Y nos hemos equivocado y queremos liderar, pero no queremos servir. Y primero es servir y luego liderar, porque así lo dijo Mashiach. He aquí yo entre ustedes y yo soy el que sirvo. Aleluya. Y no hemos comprendido. Creemos que es una carrera. Y realmente con quien tenemos que competir es con nosotros mismos, no con el hermano, porque el hermano a él se le ha dado algo y él va a correr por su premio. Pero aquí el que va a premiar es el Abacados. No vamos a ir compitiendo, no los vamos a ir tirando los zancadillas unos con otros. Como le digo, todos quieren ser caciques y nadie quiere ser indio. Pero el Eterno nos dejó un mejor ejemplo. Él era el cacique, pero lo vino a hacer como un indio, porque él vino a servir. ¿Y para qué lo hizo? Para darnos el mejor ejemplo, que él siendo el mayor que todos, se hizo el menor que todos. Y ese es lo que debemos de imitar de Mashiach. Que él siendo ya mayor, grande, él se hizo el menor de todos. Y vemos también que en los reinos de este mundo, de los gobiernos, que cuando vienen y andan con sus
partidos políticos le prometen muchas cosas y después se olvidan de todas las promesas que han dado. Y dice el capítulo 25, sí, en los reinos y los gobiernos sucede que a los gobernantes les dicen bienhechores, yo diría malhechores, cuando andan ahí conquistando a las personas, ofreciendo el cielo y la tierra, pero después que entran al poder, se enseñorean de todo y empiezan a oprimir al pueblo con sus leyes injustas, buscando siempre sus intereses. No, amados, estos reinos de este mundo aquí se quedarán. Nosotros no participamos, los bendecimos, pero no participamos en estos malhechores. Como le decía, muchos pueblos están pasando con sus propios hermanos, están siendo oprimidos. Están dejando lo primordial por quien llegaron al poder. Es por el mismo pueblo y el gobierno no le importa después los habitantes. Lamentablemente eso está sucediendo. Y nosotros tenemos que levantar nuestra mente y nuestro corazón al Todopoderoso, porque Él es el que va a gobernar y ese reino sí va a ser justo. Pero tenemos que perseverar y seguir en que venga vientos y mareas y estar siempre presente que vendrán tiempos mejores. No con esto estoy diciendo que se levante a protestar, porque no ganamos nada con eso. Vamos con aquel que todo lo puede, aquel que oye nuestras súplicas, que oye nuestras quejas, que oye nuestras lágrimas. Y para aquellos que están sufriendo, que tengan un consuelo. Amén, amados. Y vamos a seguir en el capítulo 26. Pero ustedes, no así, sino que el mayor de ustedes será como el más joven, y el que es jefe será como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿Si el que se sienta o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Pero yo he aquí soy entre ustedes como el que sirve. Y lo que estábamos hablando. Y ustedes son los que han permanecido conmigo hasta ahora en mis pruebas. Así pues, amados, Él es el que sirve. Entonces nosotros debemos de imitar a Machía. Machía dice que el reino de Él no tiene que ser como los reinos terrenales. El mayor entre vosotros sea como el más joven. Y esta comparación la hace porque el mayor se cree que la sabe de todas. Mas sin embargo el joven está aprendiendo y es más enseñable. Se deja enseñar de estas personas, el Eterno está buscando. Porque el que es mayor quiere que lo alaben por su conocimiento y no ha comprendido lo que Machía nos está llamando a hacer. Y vamos a ir a Mateo 18, en el capítulo 3 nos dice: de cierto os digo que si no os volvéis para ser como los niños, no entrarán al reino de los chamaín. Así que todo el que se humille a sí mismo como el niño, él es el mayor en el reino de los chamaín. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero no comprendemos. Y dice, porque ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Y nosotros ya sabemos que el que se sienta a la mesa, por supuesto. Que en este mundo, el que se sienta a la mesa. Pero el que reina de Machía no será así, porque el mayor que nosotros es Él. Y Él vino a servir a los demás. Y le debemos de
imitar. Y no ser soberbios, orgullosos, altivos, vanagloriosos, que nos pongan una alfombra roja, porque eso es lo que anhelamos en el corazón. No es servir a las almas, porque el que quiere servir a las almas no busca lo suyo, se desprende de lo que tiene, de lo poquito que tiene, deja tiempo para los demás, oye a los demás, no quiere sobrepasarle encima y decir yo tengo el poderío para botarte de aquí y correrte, que ya no vengas más acá. ¿Quién es Él? Este reino no es de nosotros. Este reino es del Abacados. Y dice que mía es la tierra y su plenitud. Yo no digo que debemos de ser desordenados, que vamos a querer hacer lo que querramos y nadie nos va a decir nada. No estoy diciendo eso, porque a veces me malinterpretan. Estoy diciendo que aquella persona que se le ha dado un liderazgo tiene la obligación de respetar al congregante y no usar los púlpitos para humillar a las personas. No, ¿con qué derecho? No hay ningún derecho, amados. Porque nosotros somos siervos inútiles. Estamos trabajando en este reino para ganar almas, no para que se corran, no para que se vayan. Y nosotros debemos de cambiar esa posición. Si se te ha metido en la mente que es tuyo, que las ovejas son tuyas, déjame decirte que no eso es así. El rey, el dueño de las ovejas, va a venir y va a pedir cuentas. Y si nosotros hemos sido piedra de tropiezo para alguien, dice que es mejor que te ates a ella y te tiras al fondo del mar. Porque es grave, amados. Se trata de un alma. Se trata de una vida. Y el Eterno no va a ver ni va a tener compasión. Porque se trata de un alma, de un ser humano. Y por eso fue que Él vino a pagar a precio de sangre por cada alma, por cada ser. Debemos de tener mucho cuidado. Y la promesa que nos da por los sufrimientos que tenemos, porque cuando se sirve con humildad, se sufre, claro, porque hay muchos que creen que la persona no tiene carácter y se deja manipular. No es eso, sino que Él ha comprendido que Él es un siervo. Pero el Eterno le va a recompensar las pruebas. Y así es que nos va a hacer partícipes de ese reino. Y Él mismo nos va a ayudar para que culminemos y logremos llegar a ese reino con los méritos, no de nosotros, sino los méritos del Corbán, del sacrificio de Mashiach, del pacto renovado. Y por ese mismo pacto nosotros fuimos injertados, nosotros que vivíamos sin fe y sin esperanza. Y vamos a ir a la carta de Jaibirín en los Hebreos, de 2 hasta el 15, para que podamos analizar qué fueron lo que alcanzó Mashiach para beneficio de sus escogidos, de todos, no solamente de los pastores, que ellos se creen dueños de las ovejas, fue para todos. Por cuanto los hijos, dice así en Hebrí 2:15, por cuanto los hijos todos participaron de carne y de sangre, también Él participó de carne y de sangre, como ellos,
¿De quién está hablando aquí el apóstol? El Chalía. Está hablando de Machía. Él participó de carne, con el fin de que hiciera nulo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es Hasatán. Y quería comentarles algo de Hasatán. Muchos creen de que es un pensamiento nomás, es algo que solo el ser humano lo puede pensar, pero que no existe. Y esa es la mentira más grande que el ser humano puede creer, que no tenemos un enemigo, y sí lo tenemos. Y dice así, que es para liberar a estos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre todos los días de su vida. Eso somos nosotros, los que estábamos en servidumbre. Y estábamos sujetos a la muerte. Y dice, no tomó a los ángeles, sino tomó a la simiente de Abraham. Tomó. Por lo tanto, él debía el ser semejante a sus hermanos, Machía, en todas las cosas, con el fin de que él fuera Cohen Gadol, sumo Cohen, y fiel, que se refiere a Elohim para expiar los pecados del pueblo, porque cuando él en sí mismo padeció y fue tentado, puede socorrer a los que son tentados. Por tanto, Ajín, Kadosh, participantes del llamamiento de los chamaín, considerar al Chalía, al Cohen de nuestra profesión, al Gadol, el Machía Yahshua. Entonces en la carta de los Hebreos nos hace ver todo lo que él hizo a beneficio de todos. Y esto es lo que podemos observar, pero con el sacrificio de Machía va más allá de lo que nosotros podemos ver. Va más allá. Y yo voy a dar un tema de eso, que todas las cosas que no podemos ver que él hizo, que él partió y dijo no más. Y cuando estaba él en la cruz dijo, consumado es. Lo cortó. Bueno, amados hermanos, se nos acabó tiempo acá en la radio. Si alguien que está en las casas y me quieren llamar, me voy a quedar un poquito más, 10 minutos más aquí en la cabina de la radio. Y usted me puede llamar al 703-490-0920. Me van a dar otros 5 minutos para que sigamos, amados. Voy a leer el capítulo 29 donde íbamos. Y dice así, así que yo asigno a ustedes, así como me asignó a mí el Padre, este reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sientan sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces el Machía asignó sus talmidines para jueces del reino milenial, para juzgar a las 12 tribus. Entonces nos damos de cuenta que este reino lo constituyó las 12 tribus de Israel. Entonces este reino es netamente israelita. Allí no va a entrar ninguna persona que diga yo no quiero cumplir Torá, o yo no quiero ser Israel, yo soy gentil, porque no va a poder entrar, porque en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tiene el nombre de las 12 tribus de Israel. Y también los jueces, los talmidines de Yahshua, también son israelitas. Entonces dígame, el gentil que logra entrar, ¿qué va a hacer? Tiene que adoptarse, injertarse en el verdadero olivo, que es Israel. Y no hay otra manera, amados, porque este reino tiene una constitución. Y lo podemos decir así, tiene reglas. Y vamos a ir a Yeshayahu, Isaías 2, en el capítulo 1, que nos dice,
Y lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos? La Torá, amados. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre todas las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la batalla. Entonces, amados, ¿qué más claro canta un gallo? Como decía, ¿qué más claro? Los dejo con esto. Hay un solo reino, un solo Elohim, y espero que usted busque esos caminos. No espere llegar hasta el final, cuando el sufrimiento y la persecución lleguen, porque la Torá va a ser escudo para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua hemos hablado. Amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom, Abrahá, paz y bendiciones. Amén.